queríamos charlar con vos un poco sobre el tema de la percepción de la inflación. Nosotros sabemos que sacaron un comunicado diciendo que los datos de la inflación no coinciden con el impacto en nuestros bolsillos. ¿Qué tenés para decirnos, Rubén? Sí, efectivamente. Hay una diferencia notable entre la inflación real y la inflación que comunica el INDEC. Eso lo pudimos verificar inclusive con los compañeros del INDEC, y hay una diferencia de 15% anual del año pasado entre lo que dijo el gobierno y la inflación real. Por eso está la sensación, eso que no sé si les pasa a ustedes, pero que todo el mundo dice, che, no es el 2,7 o el 2,4. Y bueno, eso develamos que era cierto. Entonces, bueno, nos parece que los trabajadores tenemos que darnos cuenta de que lo que sentimos y lo que decimos es real, y me parece que las paritarias de este año tendrían que tener como condimento inicial que nos devuelvan el 15% que nos deben del 2024. Como primera medida, ¿no? Para después discutir la paritaria. Claro, exactamente. O sea que ya lo que anuncia el gobierno mes a mes de inflación es algo que no coincide con la realidad. Lo sentimos también acá en Tierra del Fuego cuando uno va a comprar al mercado o cuando uno se le terminó el alquiler y tiene que buscar un nuevo alquiler, ve que los precios no son ni del 2, ni del 3, ni del 10%, sino que son precios muy superiores. Así que la propuesta que estás diciendo es que las y los trabajadores o las organizaciones gremiales pidan primero ese 15% que se les debe a todo el mundo y después arrancar con pedidos por encima de lo que es esta inflación mentirosa, ¿no es cierto, Rubén? Y bueno, porque además, como la medición sigue siendo errónea o desactualizada, tengamos en cuenta que el INDEC está usando la metodología del año 2004. Entonces, los hábitos de consumo de todos han cambiado por diferentes razones. En general, por las malas razones, pero bueno. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos que reclamar, además, es que el INDEC actualice el modo de medir la inflación al momento actual, porque si no vamos a seguir con el mismo problema. Entonces, esto es algo que ya en medios está reconociendo, más allá del ninguneo del, ¿cómo se llama ahora?, vocero presidencial. Es algo que ya el propio gobierno está reconociendo en algunos medios. No saben cómo hacer, porque el problema es que si cambian la metodología se va a develar que la inflación no es la que dicen, claro, que es uno de los principales activos de Milei, ¿no? Aparte de la criptomoneda que ya sabemos cómo terminó. Pero bueno, yo creo que las organizaciones sindicales tenemos que ponernos a tono con lo que está pasando, ¿no? Porque acá hay una discusión, inclusive entre los propios trabajadores. Si es que bajó la inflación y eso no importa a qué costo está bien o está mal, pero resulta que ahora ni siquiera la baja de la inflación, en los términos en que dice el gobierno, son ciertos. Y además esto también nos aleja cada vez del salario mínimo vital y móvil que está estipulado en la Ley de Contrato de Trabajo y en la Constitución Nacional. Es decir, que hoy está, mejor dicho, a fin de año estaba en 1.900.000 pesos. Entonces, yo creo que son cosas que nosotros tenemos que discutir más que si Milei es bueno o es malo. Porque Milei es bueno o es malo en la práctica para mucha gente. Y en la práctica el gobierno está mintiendo con la inflación, nos aleja del salario mínimo que dice la ley, y nos pone en una situación muy complicada, porque entendemos que hay compañeros que tienen despidos, que tienen suspensiones, pero nos corren siempre con las mismas cosas. Inclusive el atraso salarial de muchos compañeros estatales supera el 20-25% en el 2024.
Así que no estamos hablando de ninguna locura, estamos hablando de algo que tenemos que recuperar. Siguiéndote y pasando en limpio para quien recién se esté sumando, en un principio estamos en conversación, ¿sí?, con el secretario general de APJ Gas, Rubén Ruiz, en comunicación telefónica con Tripulante de la Mañana, haciendo un repaso, entonces, revisar cuál sería el modo de medición de lo que son los gastos para a través del INDEC, ¿no?, poder actualizar esta medida que se está tomando. Vos mencionabas bien recién que en una general sí muy amplia, los salarios estarían perdiendo un casi 50% del poder adquisitivo en muchos casos, entre un 25 y un 30% en la gran mayoría. Mencionabas también la importancia de poder tomar en el piso de conversación lo que es el salario mínimo vital y móvil para tomarlo como punto de partida en lo que cerró el año pasado en 1.900.000. Y te quiero invitar ahora, como siguiendo más o menos la línea en lo que venías relatando, la convocatoria que se está realizando a través de diferentes organizaciones sindicales a lo largo de todo el país, justamente para unar un consenso de cuál sería el camino a tomar de aquí en adelante, justamente en una reconstrucción también de las mesas paritarias, aunando también un criterio de lucha, ¿no?, unificándolo. Sí, nosotros en principio pudimos unir 35 sindicatos para sacar esta declaración, que básicamente para aclarar de qué punto de partida pensamos nosotros que deberíamos salir. Eso lo queremos ampliar. Hay compañeros que se quejan o discuten si la CGT, la CTA están haciendo algo, están haciendo nada. Pero me parece que las organizaciones sindicales también tenemos que salir de esa discusión. Es decir, si es verdad esto que estamos planteando, bueno, también las organizaciones sindicales nos tenemos que poner de acuerdo. No importa en qué central estén. Esta experiencia ya la hicimos con las mesas sindicales salario no es ganancia. Había sindicatos de la CGT, de la CTA, de ninguno, y pudimos mantener ese trabajo durante 2 años y medio. Por supuesto ahora lo vamos a retomar. En esto queremos hacer lo mismo. Es decir, nos ponemos de acuerdo en que si nos deben un 15% del 2024, hay que sumarlo al pedido paritario de este año. Nos ponemos de acuerdo en que el objetivo tiene que ir llegando de a poco al salario mínimo vital y móvil que estipula la Ley de Contrato de Trabajo y la Constitución. Si nos ponemos de acuerdo en eso, vamos a generar un músculo que los trabajadores van a registrar correctamente. Porque si no, o el problema son los trabajadores o el problema son las centrales obreras. Y no es cierto, porque si no tenemos que tener 1 millón de japoneses. Somos nosotros mismos. Entonces, ustedes mismos ahí en Tierra del Fuego, con el SUTEF y a lo mejor otra organización sindical, lo están demostrando. Saben que la pelea les ha permitido tener otra calidad de vida. Y también ir convenciendo compañeros de otros sindicatos de que esto se puede. Así que ese es el camino que estamos recorriendo. El martes que viene vamos a hacer otra reunión de evaluación de esto y cómo seguimos. Y creo que esto va a crecer, ¿no? Además, el gobierno está demostrando impunidad, irresponsabilidad, que no les importa demasiado qué les pase a los trabajadores, y que la única bandera que tienen es: nosotros bajamos la inflación. No importa qué costo, y ahora hay que agregarle, no importa si es cierto lo que decimos. Claro. Entonces nosotros tenemos que ponernos en esa situación. Ante eso proponemos esto que estamos planteando recién, ¿no? Una recomposición salarial que tenga incluido el 15% que nos deben del año pasado, un camino para llegar a un salario mínimo legal, un aumento de las jubilaciones y además nosotros mismos como trabajadores nos parece que tenemos que generar un proyecto de nueva ley de alquileres. Bien. Nos parece que es un tema olvidado por algunos políticos, sindicalistas, y que es un tema terrible para los jóvenes trabajadores y para la juventud en general. Para todos, sí, pero básicamente para los jóvenes.
Por supuesto, coincidimos en eso, Rubén. Me gustaría poner en valor algo que mencionaste recién y que tiene que ver con cómo la docencia sigue luchando y de esa manera también ha podido seguir ganando derechos, y quizás esto sea ejemplificador también para otros sectores. Esperemos que así sea. La lucha por el salario mínimo vital y móvil, esperamos que también a otros sectores les sirva como una bandera para levantar y poder exigir justamente esto que pedimos, un salario digno. Invito a toda la audiencia que nos esté escuchando a leer en la página del SUTEF este informe del cual estamos hablando con vos, Rubén. Se llama "Los datos de la inflación no coinciden con el impacto en nuestros bolsillos". Y, por ejemplo, hay algunas preguntas que nos sirven para interpelarnos y preguntar qué otras cuestiones han cambiado, además de esta inflación mentirosa, como venimos diciendo, estos datos que se publican. Y algunas preguntas son: ¿es lo mismo medir el peso de los servicios públicos con subsidios que sin ellos? El impacto de los alquileres, lo que decías vos recién, con aumentos anuales pautados que con incrementos libres cada 3 meses. Bueno, y así podemos seguir enumerando muchísimos otros aumentos que hemos sufrido a lo largo del año, sin ir más lejos. Desde que asumió Javier Milei hasta el mes pasado tuvimos un incremento mensual de la nafta todos los meses. Llegamos a fin de mes y tenemos un incremento de la nafta. Medio naturalizado, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que nosotros tenemos que de partir de cosas certeras. Por ejemplo, no voy a repetir lo de la medición de la inflación, pero, por ejemplo, saber qué significa el salario mínimo vital y móvil. La ley que dice que es la remuneración menor que debe recibir un trabajador o una trabajadora para asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Nada del otro mundo. Entonces, también tenemos que convencernos que es posible exigirlo, pelear por eso, tratar de lograrlo. Porque si no entendemos de base qué es lo que estamos pidiendo, va a ser difícil que el compañero sienta que es posible. Pero yo creo que cuando uno va midiendo qué es lo que está pidiendo, se da cuenta con total claridad que no es nada espectacular, que es lo que necesitamos para vivir. Un dato más: nosotros pensamos que hay que operar sobre cuánto te cuesta ir a trabajar, porque hoy hay trabajadores que pagan por ir a trabajar. Por ejemplo, ¿cuánto te cuesta el transporte y cuánto te cuesta comer al mediodía? Un sándwich con Coca-Cola, 2 porciones de pizza, no sé. Eso me parece que es un dato relevante que se está llevando, depende de la ciudad, la provincia, la región, entre el 20 y el 25 o 30% del salario, que nosotros también tenemos que reclamar. Porque solo para reproducir la fuerza de trabajo, es ir al trabajo y volver y comer al mediodía o a la noche. Nada más. O sea, lo que quiero expresar con esto es que estamos pidiendo cosas muy básicas. Sí. No es ni siquiera por hacerle la contra al gobierno. Y quiero decir otra cosa: ningún gobierno hizo discutir estas cosas, porque no es un problema solamente de este. El salario mínimo, cuando íbamos a la comisión, el gobierno, los empresarios y los sindicalistas, siempre fue igual. Decían que no se podía, que esto, que lo otro, y el gobierno sacaba un laudo, y hoy tenemos un salario mínimo de 300.000 pesos. Y mucha gente cree que ese salario mínimo es el que tiene que ser. Bueno, chicas, muchachos, no es verdad. Vengo a decirles que no es cierto. Y así de seguido. Entonces, salgamos del papel de víctima, de denunciadores seriales, y pongámonos en el papel de primer minoría de este país. Los trabajadores registrados, no registrados, jubilados, pensionados y precarios, todos juntos somos la primer mayoría. Los trabajadores registrados somos la primer minoría. Entonces pongámonos en ese papel, porque no hay otros. A mí me parece que nos convencen de que no se puede, que estamos peleados, que no nos damos bola. Bueno, barramos con esas barreras y empecemos a ponernos de acuerdo sobre cosas elementales. Rubén,
Muchísimas gracias por tu tiempo en esta mañana, en Tripulantes de la Mañana. Primero, mencionarte, como ya lo hemos hecho en otra oportunidad, el canal disponible para cualquier cosa que quieran ir informando a través de lo que es el sindicato de APJ-Gas. Estamos en comunicación con Rubén Ruiz para quien se esté sumando. Creo que el cierre es clave también de lo que vos mencionabas, esto de la unidad, ¿sí? Poder también romper el espectro de que quieren generar de que hay una fragmentación a nivel nacional. Este comunicado que vos mencionabas fue firmado por 36 organizaciones, entre ellas APJ-Gas, tenemos trabajadores aceiteros y demostadores, Asociación Bancaria o el SUTEF mismo aquí de Tierra del Fuego, la participación de CIPREVA y muchísimas otras más que están haciendo posible esta búsqueda, esta lucha, poder unificar las ideas a través de las paritarias a nivel nacional y bueno, obviamente dejarte la puerta abierta para contar con tu presencia y tu palabra de lo que quieras informar. Queremos agradecerte y esperamos tenerte pronto nuevamente al aire en Tripulantes de la Mañana. Bueno, los agradecidos somos nosotros, porque no siempre podemos comunicarnos con la provincia más austral nuestra, ¿no? Así que gracias por esta oportunidad y seguramente nos vamos a estar comunicando. Muchísimas gracias. Un abrazo, Rubén. Tengas un buen día. Abrazo para ustedes. Gracias. Bueno, pasó Rubén Ruiz por Tripulantes de la Mañana. Me quedo con lo último que dijo, ¿no es cierto? Los intereses de las y los trabajadores, de las grandes mayorías populares, son intereses que tienen un común denominador. En este caso, parte de esos intereses son el salario mínimo vital y móvil. Y hay un montón de operadores políticos, mediáticos, que quieren que nos separemos como si fuéramos clubes de fútbol rivales. En definitiva, todos tenemos las mismas necesidades de alimentación, vivienda, vestido, transporte, que hace que debemos unirnos en nuestra lucha por mejorar en conjunto nuestras condiciones de trabajo y pelear contra este modelo que no es de productivo, que expulsa a miles y miles de trabajadores y que precisamente los tarifazos son un ejemplo de cómo se concentra la ganancia de esos trabajadores en muy pocas manos. Así que muy esclarecedor lo de Rubén y esperemos tenerlo próximamente.